y porque ya a partir de hoy voy a empezar a utilizarla. Ya la he estado revisando con la Reina Valera y realmente la Reina Valera es una traducción de esta. O sea, esta es la misma Sefer Dabar, Alefta, que trae todo el alefato y trae todo el idioma. Y me costó trabajo conseguirla, pero hasta que la conseguí. Vamos a tocar un tema hoy. Y bueno, la persona que hizo la pregunta el miércoles pasado no está, pero vamos a responder algo muy importante. Y vamos a ver un tema hoy y es ¿a dónde? Porque hicieron la pregunta, ¿a dónde van los muertos? Hasta eso vamos a saber. ¿A dónde van a ir? ¿Quién sabe a dónde irán? Pensando a dónde van los muertos. Vamos a tocar ese tema hoy, porque es necesario aprender. Diga conmigo, es necesario aprender. Es necesario aprender. Sí, la palabra de Dios también enseña todos estos temas. La palabra de Dios no solamente es para hablar de pecado, sí, y no pecado, o buena conducta, no buena conducta. Tenemos que aprender, tenemos que informarnos. Entonces, el miércoles pasado me hicieron una pregunta en medio del estudio que estamos analizando el libro de Enoch, ¿cierto? Me hicieron, nos salimos del tema y me preguntaron ¿a dónde van los muertos? Y le leí la porción bíblica del libro de Lucas, no lo van a buscar todavía, pero vamos a entrar a mirar Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante, donde aparece la historia, está hablando el Mesías, voy a escribirlo como es su nombre correcto, Yeshua, o Cristo. Y si me permito seguirlo pronunciando como Cristo, porque Cristo traduce, siempre se lo he dicho, que hay una persona que me dijo, muy molesta, hace un poco tiempo me dijo, pero no podemos decir Cristo tampoco porque es una palabra romana. Pero si yo lo conocí como Cristo, tengo que seguirlo pronunciando como Cristo también. Cristo no es el nombre de Él. Cristo es la característica. Porque Cristo traduce, acuérdense que se los he enseñado, traduce enviado, testigo fiel, ¿cierto? El Mesías, que eso es lo que traduce Cristo. Cristo es Mesías y es el enviado, el testigo fiel, ¿sí? A quien conocemos como el Hijo de Dios, ¿cierto? Voy a escribir HD, Hijo de Dios, abreviado, ¿ok? Pero entonces me hicieron la pregunta porque dentro de la familia de esta persona hay una persona que está muy metida con el hinduismo, ¿ya? Entonces, el hinduismo cree cosas distintas al cristianismo. Entonces hoy vamos a entrar a analizar a dónde van los muertos, pero como ustedes me conocen, ya desde hace años, yo no me quedo simplemente mirando lo que dice la Biblia. Entonces vamos a mirar en el hinduismo a dónde van los muertos. En el Hinduismo. Okay. Vamos a mirar en el Islam a dónde van los muertos. Y les voy a contar la historia de la religión del dragón, que es la de China, donde adoran al dragón y a la serpiente, a dónde van los muertos, y luego entramos a la palabra de Dios para mirar la Torah, que dice a dónde van los muertos. Entonces, ojo con esto, voy a borrar aquí esto. Y luego vamos a revisar en Lucas capítulo 16, 19, y vamos a terminar en Primera de Corintios, capítulo 15, donde Pablo habla de dónde van los muertos, o qué va a pasar con los muertos, ¿listo? Pero entonces vamos a entrar, como le dije, al hinduismo. ¿Por qué vamos a entrar al hinduismo? Porque hay una religión y hay libros sagrados del hinduismo donde ellos hablan sobre los muertos. ¿Qué pasa sobre los muertos? Vamos a entrar a lo que es el islamismo, que es la religión del Islam, que está muy de moda en el mundo entero, que ya sabe que los gobiernos de todas las naciones de Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica y Europa se levantaron ya para protegernos en sus naciones contra el Islam, porque vienen con unas creencias a cambiar la religión y cambiar las políticas y las costumbres de las naciones. Vamos a entrar a ver la otra religión fuerte, que es, el catolicismo. También, ¿qué dice? ¿A dónde van los muertos? Y vamos a mirar también la religión del dragón, que es la religión que se ve en China. Y cuando se habla de China, estamos hablando, es la doctrina del socialismo y
y es la doctrina del comunismo. Y para que en Estados Unidos me entiendan, es la doctrina o el sistema teológico o el sistema filosófico que enseñan los demócratas. En su mayoría, porque no crea que la mayoría de los demócratas son cristianos. Es difícil encontrar un cristiano demócrata, porque va en contra de lo que es la palabra de Dios. Aunque, ojo con lo que voy a decir, increíblemente, si usted no lo sabe, el comunismo, sus bases fueron sacados de la Biblia. El señor Carlos Marx era cristiano de tipo pentecostal. Era un cristiano evangélico y sacó de la Biblia lo que es el comunismo, pero el problema es que sacó a Dios. Y cuando usted forma un sistema de pensamiento filosófico o político sin contar con el eterno, va a fracasar. Y por eso el comunismo, socialismo y los demócratas han formado caos sobre la faz de la tierra. A algunos les sirve, sobre todo a los pobres, porque la gente pobre tiende a que los gobiernos les regalen, a que les estén dando, y por eso votan a favor de esos políticos. Pero no se dan cuenta que cuando un demócrata, que es un socialista comunista, sube al poder, ¿sí?, el pueblo se empobrece más, pero ellos dejan de ser pobres, porque su política es en contra de los ricos y se vuelven multimillonarios a costa de las finanzas de las naciones. Entonces no concuerda eso, ¿listo? Pero no vamos a hablar de política hoy, ¿vale? Entonces estamos hablando del hinduismo, el islamismo, catolicismo, el dragón, y vamos a ver lo que es el judaísmo. Judaísmo. Entonces, el catolicismo, y el cristianismo, tenemos que meterlo. Cristianismo, y lo estoy separando del catolicismo. Cuando me hablo de cristianismo, estoy hablando de la parte protestante. Luego, como todo el tiempo le decían a uno cuando uno a votar, dicen, es que los demócratas son de los pobres. Tienen que darle el voto a... Usan a los pobres, que es muy distinto. Sí, pues, pero como uno no sabe, uno va y agarra... Escuché un político, y permítame, voy a hacer el paréntesis. Yo tampoco voto. Escuché a varios políticos demócratas, no en Estados Unidos, sino sobre todo en mi país, donde decía el hombre descaradamente, y usted lo encuentra en los videos, decía, a los pobres hay que mantenerlos pobres, y en las campañas políticas hay que ofrecerles que les vamos a dar todo gratis. Si no les dan nada. Entonces, ellos votan por mí y me suben al poder. Pero no hay que permitir, dicen ellos, que el pobre se enriquezca, porque deja de creer en nosotros. Y entonces no lo suben, porque ya cuando la persona que tiene el poder económico busca invertir para ganar. El pobre no. El pobre busca que le estén dando todo gratis y regalado. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando hay para invertir, la nación prospera. Cuando no hay para invertir, la nación se empobrece. ¿Y qué es lo que hacen? Después de que están en el poder, suben y suben más impuestos para poder sostener y robar. Porque lo único que hacen es enriquecerse a través de las finanzas del país. Bueno, vamos a entrar acá, en materia. El hinduismo, se lo voy a leer porque me pareció interesante. ¿A dónde van los muertos en el hinduismo? Que no ellos vengan para atrás como un animal, cuando se mueren. Ya, sí señor, vamos a mirarlo. En el hinduismo tienen un libro sagrado. Ojo con esto, para que usted lo sepa. Y vamos a mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive, si yo quisiera, pero no tengo la información, puedo poner aquí a los mayas. Porque los mayas también tenían su creencia. Entonces, en lo que yo me he investigado, y ustedes se van a dar cuenta, todas las religiones del mundo, o el sistema teológico del mundo, habla casi de lo mismo, menos el judaísmo. El judaísmo contradice a todos los demás. Pero tienen los mismos, o sea, cuando usted lo investiga, tienen prácticamente como si fueran el mismo Dios o los mismos dioses, pero les cambian el nombre. Pero en la práctica ustedes quieren lo mismo. Entonces, en el hinduismo tiene un libro sagrado, o varios libros sagrados que se llaman los Vedas. Mientras nosotros tenemos la Biblia,
El pueblo de Israel tiene la Torá, ¿sí? El pueblo hinduismo tiene los Vedas, son los libros sagrados que los antepasados les dejaron a ellos, que supuestamente sus dioses, o no voy a decir supuestamente, porque ellos creen en sus dioses, ¿cierto? Entonces, tiene un dios sagrado que se llama Brahma. Fíjense si lo escribo bien. ¿Dónde lo tengo? Brahman. Brahman. Este es el dios sagrado de ellos, el máximo. Cuando usted ve, hay unas botas de trabajo que se llaman Brahma, ¿cierto? Ese es del dios de hindú, esa marca. Entonces, ponle cuidado a lo que dice. El alma, según los hindúes, emprende un viaje cuando la persona muere, o sea, sale del cuerpo, al reino de Yama. Yama, voy a escribirlo voy a borrar acá, esto de la Biblia, voy a escribir acá arriba. Entonces dice que el alma, según los hindúes, viaja hasta el reino de Yama. Yama es un dios, es el dios de la muerte. O sea, ya no le dicen Santa Muerte, le dicen Yama. Y parece ser que sí existe este ser, porque ellos creen a capa y espada que eso es verdad. Entonces, dice, es el dios de la muerte. Dice, el alma es juzgada de acuerdo a sus acciones en vida. O sea, es muy parecido a lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Si usted es hinduista, o a usted le gusta la meditación y todos esos temas que son como extraños para nosotros, dice que su Dios va a juzgar, o sea, que cuando la persona muere, dice que no va ni para el cielo ni para el infierno, sino que se va para el reino de Yama, al Dios de la muerte, ¿cierto? Dice que el alma allí será juzgada de acuerdo a sus acciones en vida. Y después de este juicio, después de que pase un tiempo en el reino de la muerte, ¿sí? Hay un juicio y es enviado al cielo o al infierno. El cielo lo llaman Suarga. Escuche esto. Con W, Suarga. Casi suegra. Es el cielo. Casi suegra. O lo envían al infierno, que es al reino de Nakara. Nakara. Este sería el infierno. ¿Ok? Nakara. Y resulta que cuando usted mira los mapas antiguos, los mapas del año 1500 hacia atrás, no los modernos, resulta que estos reinos sí existen. Y existen por fuera de la muralla de hielo que protege esta tierra, este mundo. Como las mapas que tenía Olga. Sí, como los que nos mostró Olguita. Por eso que digo que lástima que no vino, porque ella fue la que hizo la pregunta. Espero que vea el video, la transmisión. Sí la ve. Entonces, resulta que estos lugares sí existen, pero no es el cielo como tal que nosotros nos imaginamos por allá arriba. No, es en otros mundos. O sea, salen de aquí, según el hinduismo, y los mandan a otros mundos fuera de este mundo, pasando la muralla de hielo que rodea este mundo. O sea, los que han estudiado con nosotros y han escuchado lo que es la muralla de hielo, entienden que estoy hablando. El que no, pues se perdió. ¿Listo? Entonces fue lo que me sorprendió, porque sí existen los lugares. Ahora, dice, luego el alma, después de pasar este proceso, primero llega al reino. Voy a anotarlo acá. Esto es un reino. Y cuando habla de reino, tiene un sistema de gobierno. Y la gente a veces piensa que es que se van para el cielo o para el infierno a quemarse. Y no, resulta que usted llega a un sistema de gobierno donde hay control, donde hay normas y reglas para poder deber cumplir. Y Suarga no es que sea el cielo, es como si fuera el cielo. O sea, Suarga es un lugar de descanso, donde la gente dice que la pasan bien, tranquilos, mientras llega el juicio final. Para que vea cómo todo es como muy parecido. Y Nácara es la parte donde la pasa mal la persona mientras el juicio final. Entonces, cuando se termina el tiempo de estar en el reino de Yama, del dios de la muerte,
Dicen los hindúes que ahí fue cuando lo juzgan, o se va para el descanso eterno o se va para el tormento eterno. Solamente que aquí le pongo infierno porque se asemeja más o menos a las palabras, ¿cierto? Entonces, después de esto, dicen que no permanece todo el tiempo en el cielo ni en el infierno, sino que es por una temporada. Y después de eso le dan la oportunidad de volver, pero en reencarnado. De vaca. ¿Sí me entiende? Viene. Dice, el alma reencarna en humano, animal o vegetal, dependiendo de su karma. Su karma son, para que usted lo entienda, karma en hinduismo son acciones. Depende de sus actos. Según el hinduismo, o los dioses del hinduismo, usted reencarna. Si usted es más malo que Caín, ¿no? Bien malo, o se porta mal y usted murió portándose mal, tiene que pasar un proceso en el reino de los cielos donde lo van a, o sea, usted va a conocer el infierno. Bueno, es para que entendamos, la parte más mala que hay, haga de cuenta que usted se metió a un barrio criminal donde hay asesinos, donde hay drogadictos, donde hay prostitutas, donde hay lo más bajo, los animales, donde usted no puede estar tranquilo ni dormir tranquilo sino va a sufrir. O va a ir a un sitio de descanso. Y después de eso, entonces, si sus acciones, porque lo que dicen es que allá, estando en ese sitio, si sus actos dan para reencarnar, lo reencarnan. Le dan una oportunidad de volver, o en animal, o en un vegetal, una planta, o en humano. Y si vuelve en humano, dicen los hindúes, es porque usted lo premiaron. Dicen que si usted, o sea, usted prácticamente se arrepintió allá en ese lugar, entonces le dan la oportunidad de usted volver a comenzar. Pero eso lo están diciendo los hindúes. ¿No? Por eso estoy hablando del hinduismo. Sí. Ahorita estoy hablando del hinduismo. No estoy hablando de nada más, solamente el hinduismo. ¿Y lo llevo para qué? Para que usted se dé cuenta de una cosa. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cada uno, el hinduismo tiene su propio Dios. Escuche esto. El islamismo tiene su propio Dios. El catolicismo tiene sus dioses. El dragón tiene su Dios. El judaísmo tiene su Dios. El cristianismo tiene su Dios, que es Cristo. Y los mayas tenían su Dios también, que no tengo el nombre, se llama no sé qué, termina en Chiclán. Un nombre raro. Sí, es largo y es raro el nombre. Pero también tenían su Mesías. Y cada religión tiene su libro sagrado. ¿Ustedes se acuerdan, allá en el libro de Éxodo, cuando Josué estaba en la tierra prometida con el pueblo de Israel y Josué le dijo, escogeos vosotros a quién servís? Sí. A los dioses de los cananeos, fereceos, jebuseos, eteos, o sea, Todos feos. decimos toda la familia de los feos, porque terminan en eos, pero mi casa y yo reservaremos a Yahweh, el Dios de Israel. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos han enseñado las distintas religiones donde hemos estado, o hemos sido católicos o protestantes. Que entró el hinduismo desde hace unos años, y hay gente que ahora no es ni católica ni protestante, sino hinduista. Y ahora vimos algunos que son musulmanes. Entonces, lo que usted puede notar es que la Biblia no se equivoca, la Biblia dice la verdad, la Torá enseña la verdad, y es que no hay un solo Dios en este mundo. Y si usted se investiga en el pasado, investigue por favor los dioses cananeos. Y usted va a encontrar que hay muchos dioses cananeos donde la humanidad adoraba a muchos dioses. Dentro de eso la Biblia marca solamente los dioses que tuvieron que ver con el pueblo de Israel. Entre ellos el famoso Baal, ¿ya? Que era un dios de otra civilización, no la hebrea. ¿Ya? Esto lo marco, ¿por qué? Porque a todos nos enseñaron que hay un solo Dios. ¿Es así o no es así? Sean católicos, sean cristianos, nos enseñaron que hay un solo Dios y para de contar. Yo también pensaba. ¿Cierto? Pero la Biblia marca, inclusive en el libro de los Salmos lo vimos, que el Dios de Israel es Dios de dioses. Y el Salmo 82.1 también lo marca. Dice que el Dios de Israel juzgará o juzga en la junta de la reunión de los demás dioses. Es el que adquirió o le dieron mayor jerarquía. Pero como uno no investiga,
lógica, le falta conocimiento, uno no entiende qué es esto. Y uno sigue pensando como cristiano que es que solamente está Dios o está Cristo y para de contar. Y resulta que no es así. Por eso la tierra está dividida, o este mundo está dividido en países, naciones, y está dividido en lo que se llama, lo que es la característica de cada nación, y cada nación adora a un Dios. Por eso la cultura marca, de donde hemos nacido, nos marca a nosotros el sistema de pensamiento. Si usted hubiera nacido en el Medio Oriente, usted no era cristiana ni seguía a Cristo. Porque usted hubiera sido enseñado en el Dios de allá. Si usted hubiera nacido en la India, usted adoraba a los dioses de la India y su cultura sería distinta a la nuestra. ¿Sí? Si usted nació católico, está adorando a los dioses que el catolicismo le enseñó y se basa en la Biblia. Si usted nació en Israel, usted adoraba a Yahweh y se basaba en la Torá. Si usted es musulmán, usted adora a Alá, al Dios Alá, y se basa en el Corán. Corán. Por eso es necesario empezar a entender cuántos dioses existen y qué es lo que está pasando con la humanidad. Porque si hubiera un solo Dios sobre la faz de la tierra, el mundo no estaría dividido en doctrinas ni religiones. Y todos hablaríamos el mismo idioma. Y nuestros actos serían similares. ¿Es así o no es así? Y también existe el Dios del mal, que no lo estoy mencionando aquí. Sigamos con el hinduismo. Estoy en el hinduismo, por si alguna persona se está conectando, no piense que estoy enseñando como cristiano esto. Estoy hablando de lo que piensa el hinduismo sobre a dónde van los muertos. Entonces, resulta que cuando el muerto, la persona, el alma de las personas muertas están en el reino del llama, que es el reino del mal, ellos creen que puede salir de ahí. ¿Sí? Y que la única forma para salir es que su familia ofrezca rituales y ofrendas funerarias. Por eso usted ve por los TikTok o ve por el YouTube o donde usted esté viendo que hay personas no del Medio Oriente, sino del hinduismo, de la India, que hacen unos rituales que para nosotros son satanismo. Pero para ellos no es satanismo. Para ellos es lo que fueron enseñados por sus ancestros, los que conocieron a los dioses de la antigüedad. El hinduismo no es que llegaron a engañarlos y alguien los engañó con un libro y les dio a enseñar esto, no. Ellos hablan de su experiencia personal y propia de sus propios dioses. Por eso a un cristiano que va a evangelizar le cuesta trabajo hablar de Cristo. Porque una cosa es que usted haya sido enseñado, por ejemplo, por su padre y su madre, de un Dios, como pasa en el catolicismo, y alguien venga con la Biblia y le diga, mira, es que están equivocados, y usted entonces dejó el catolicismo y se pasó a cristiano. Es muy distinto. A que usted haya visto, haya conocido, y sus ancestros ratifiquen y certifiquen que los dioses bajaron del cielo y les dieron esta enseñanza. Entonces, cuando miramos la historia humana, vemos que es cierto porque está registrado aún en la paleografía y está registrado en la historia humana. Y la arqueología ha descubierto los libros donde muestran a los imanas, que son sus dioses, descendiendo en carros de fuego. Igual que pasa en todas las religiones y toda la civilización humana en diferentes partes del mundo. Los dioses que son también seres o llamaron ángeles caídos, se posicionaron en esa parte y enseñaron su propia doctrina. Y no solamente con venir y hablar, que es lo más tremendo. ¿Por qué creen tanto en esos dioses? Porque esos dioses también bajaron con poder, con gloria, y hacían milagros, señales y prodigios, y por eso sus ancestros creyeron. Y así fueron enseñando a sus hijos de generación en generación. Es tremendo. Entonces, dice que el alma puede ser enviada al cielo o suarga o al infierno, nácara, por un periodo de tiempo limitado. No es eterno. Ve la diferencia del Dios que nosotros servimos. A nosotros nuestro Dios no nos está prometiendo que nos va a llevar por una semana al cielo. O que la salvación va a ser por un tiempito y que usted después tiene que regresar a ver si logra más. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Entonces, al terminar este periodo se reencarna, otra vez lo digo, en humano, y sería un privilegio por sus acciones pasadas.
El ciclo de nacimientos, escuchen porque no es una vez. En el hinduismo se dice que se reencarna continuamente. O sea, nadie pasa a la vida eterna hasta que no logre el proceso totalmente de transformación y purificación. Quiere decir que si usted murió y cometió un solo error, no es digno de la vida eterna, sino que tiene que devolverse. Wow, Y cada día vuelve a ser una prueba. Y usted puede durar la eternidad, para allá y para acá, para allá y para acá. Y no llegar a... ¿Y qué tal que usted llegue a una planta? Pregunto yo, Se la come y lo digo con todo respeto, que usted ahora nazca como un árbol de manzanas y llegue y se lo coman. Bueno, pero ya no lo vas a Entonces, decir ¿cómo uno. va a resucitar? Vas a un fruto. ¿Ve? ¿Hasta dónde? Por eso hay que llegar a analizar aún las otras religiones. Para ver si hay lógica o no hay lógica. Porque si yo soy por decir algo, si yo reencarno en una lechuga y me meten en una ensalada y me comen, me desaparezco. ¿Y en qué me convierto después de que entra al cuerpo? En materia fecal, en popó. Se va a la letrina. ¿Cómo voy a reencarnar? ¿Cuáles son las acciones de una lechuga? ¿Ven que no hay lógica? ¿Ven que no hay lógica aún en lo que ellos mismos enseñan? Y si reencarno en un animal, ¿sí? Pues allá no se los comen, porque es tremendo. Por ejemplo, una vaca es sagrada. Una vaca entra a la sala de su casa y usted tiene que adorarla. Y si se orina y se poposea, para ellos es lo mejor que hay. Ellos hasta se bañan con los orines de los animales. Igualmente los ratones. Bueno, Adoran los ratas, adoran animales. Y por eso es que son así como son. ¿Ya? Mari, Pero es la religión de él. es la doctrina. Creo en él. Es la doctrina. Voy a tratar de hablar sin que se me moleste porque yo sé que hay gente que nos escucha, pero también está viendo el hinduismo. ¿Sí? Hay gente que practica eso, pero es necesario que entren y siempre analicen. ¿Por qué? Porque cuando usted ve por el TikTok o las páginas sociales personas que practican el hinduismo, le hablan a usted hermoso, le hablan espectacular, le hablan hasta de las energías. Le hablan de cosas, le hablan hasta de la glándula pineal. Le hablan del tercer ojo de la sabiduría. Le hablan hasta del Kundalini, que es el falso Espíritu Santo que hay sobre la faz de la tierra, que salió de la India. Que es donde tocan a la persona, se cae, se revuelta, grita, hace como animales, movimientos involuntarios. Y son los famosos shows y espectáculos que se ven dentro de las iglesias cristianas hoy en día. Y dentro de algunas iglesias católicas romanas que son de tipo carismático. Porque no crean que son solamente los pastores cristianos. ¿Ve? Entonces, el ciclo de nacimientos y muertes continúa hasta que el alma alcanza la liberación. Se llama moksha. A ver si lo escribo bien. Moksha. Esta es la palabra. ¿En dónde O sea, estás? cuando la... ¿Ah? ¿En dónde estás? Aquí. No, digo, ¿estás en algún libro todavía? No, señora, estoy explicando. Se llama moksha. O sea, es cuando la persona ya llega prácticamente, cumplió el ciclo, o para que me entiendan en el lenguaje moderno, salió ya de la matriz. Ya. Nació una nueva vida. Ya no reencarna más. Pero ¿cuándo logra llegar allí? ¿Cuándo? Si el ser humano es imperfecto. No hay uno de nosotros que sea perfecto. Si no cometemos pecados, cometemos errores y fallas. Aún involuntarias. Entonces, ¿cuándo lograremos la perfección? En el hinduismo. Por eso es que ellos se dedican a largas meditaciones y hacen la posición de la flor de loto, que cruzan los pies y las manos y se concentran o están así, bueno, ya no sé cómo ponen los dedos. Y meditan y meditan y meditan y meditan. Y el peligro de la meditación es tan grave y tan delicado que usted no debe poner su mente en blanco. Porque si usted no tiene control en su sistema de pensamiento, es cuando entran lo que se llaman espíritus inmundos y toman el control de su sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que la palabra dice que cuando un espíritu sale, dice que él se va. Y en el nombre del Señor se va. Pero él vuelve y dice que trae unos amigotes. Y si ve que usted está vacío, es la casa vacío, mi interior vacío, y no es su corazón, es el sistema de pensamiento vacío. Dice, entra con 7 peores. Y el estado de poseer será peor.
eso es lo delicado de esos sistemas de meditación. El Tantra, el yoga, todo eso es delicadísimo. Si usted no lo hace correctamente, aún la práctica del Kundalini es gravísima. Trae posesión espiritual y pasa por imposición de manos, y es el falso Espíritu Santo que hay sobre la faz de la tierra, lo repito. Es delicado. Dice entonces, todos estos ciclos de nacimientos hasta alcanzar la liberación que se llama moksha, logrando la fusión con la realidad última y el Brahma, o sea, donde usted se fusiona con su Dios. Mientras la Biblia nos dice que nuestro Dios viene y habita en nosotros, ¿sí? Aquí dice que es que uno tiene que luchar constantemente después de muchas resurrecciones para que uno se una con el Dios de ellos, que es Brahma. Y Brahma es uno de los dioses de la antigüedad, de los dioses de Canaán. Y la gente los desconoce, no sabe de esto. ¿Por qué? Porque muchos se limitan solamente a leer la Biblia, pero no investigan. Es delicado. Entonces, Brahma, el concepto, voy a borrar esto acá, y aquí para arriba, y escuchen esto, ¿quién es Brahma? Para que usted lo sepa. ¿Y por qué es difícil que un hinduista crea en Cristo? Brahma, o es el concepto Brahman, es un concepto principio universal. Para ellos es un concepto universal. Quiere decir que Brahma, para ellos, Brahma, es el Dios del universo. Así fueron enseñados desde sus orígenes. La realidad última dice que Brahma es inmanente. O sea, permanece por la eternidad. Es trascendente a todo. Es una deidad que encierra la esencia de lo material y lo inmaterial. O sea, él es espiritual y físico. Todo subsiste por él. Con cierto parecido a lo que nosotros aprendimos sobre Cristo, ¿cierto? Entonces, dice que se manifiesta en la Trimurti. Este Dios es Trimurti. ¿Qué es Trimurti? Trino. La Iglesia Católica nos enseñó sobre la Trinidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el hinduismo enseñan que el Trimurti es la Trinidad, que hay un Dios creador, del universo. Está el creador, que es Brahma. Está el Dios preservador, que es Vishnu. El preservador, que es Vishnu. Y está Shiva, que es el Dios destructor. Shiva. No Chiva de chivita. Shiva. Parece chivo. Se oye como chiva. Shiva. La apariencia no la sé todavía en este momento porque no me dediqué a investigar más a fondo. Pero entonces, ellos creen en 3 dioses. ¿No es como muy parecido al catolicismo? Con la Trinidad. Y a cierta parte del cristianismo. Sí. ¿Ya? Porque la Biblia dice que es dual. 2. Y está el otro consolador. Entonces, dice que está el Dios Brahma, el Dios Vishnu y el Dios Shiva. El creador, el preservador y el destructor. Dice que Shiva, su origen, mire ahí donde usted tiene que entrar a analizar. Dice que Shiva nació de una flor que apareció en el ombligo de Vishnu. O sea, dice que es hijo de Vishnu. El Dios. Por eso es que hay que analizar. No hay coherencia. Porque si hay un Dios todopoderoso que trasciende todo y que está en todo y que lo es todo, ¿cómo que nació de una flor? Y si nació de Vishnu, entonces él no es eterno. Ya había alguien antes de él, que es el Dios Vishnu. ¿Ve? Por eso hay que analizar todo lo que nosotros estamos leyendo.
Porque si no analizamos, ¿qué va a pasar? Vamos a caer en otro sistema religioso de dioses caídos o dioses paganos. Porque hablan muy bonito. Usted hable con un hinduista y mejor dicho, si usted no está bien cimentado en la palabra de Dios, usted cae redondito. Y más si le muestran las energías y la meditación y Dice, nació una flor en el ombligo de Vishnu. Representa y está representado por 4 cabezas. Escuche esto. Está representado por 4 cabezas. Ese Dios Vishnu. En Apocalipsis no encontramos algo como, no igual, pero casi similar, donde dice que el que está sentado en el trono está rodeado por 4 seres vivientes y cada uno tiene cabeza de hombre, cabeza de buey, cabeza de león y cabeza de águila. ¿Ve cómo es como una copia como una casi copia para mostrar como si fueran los verdaderos dioses? Y dice que este Dios no monta en un caballo, sino en un cisne blanco. Entonces ahí es donde uno entra a mirar qué está pasando aquí. Pero como son enseñados por tradición de padres, de sus abuelos, o sea, lo que se llama la enseñanza ancestral, ellos creen fervientemente en eso. Lo que le enseñan es lo que es. ¿Por qué? Porque no investigan. Y a ellos les es prohibido leer cualquier otro libro sagrado de otro dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dioses. Y las religiones de este mundo están dominadas por dioses. Todas. Solamente que hay un Dios verdadero. Los otros no son verdaderos. La misma escritura muestra que el Dios de Israel es el juez de los demás jueces, de los más dioses, o los va a juzgar. Y que es el Dios sobre dioses. Y aún en el Nuevo Testamento Pablo también lo dijo. ¿Ve la diferencia? Listo. Entonces, el Dios del hinduismo, vamos a pasar ahora al islamismo. O sea, tiene su Dios. Y de acuerdo a su Dios, los muertos van a cumplir un ciclo o van a parar en un sitio. Y van a entender por qué sí existen los dioses cuando terminemos esta enseñanza. Si no termino hoy, la terminamos el próximo domingo. Porque vamos a ir a la Biblia y vamos a coger la Torá. Y la Torá muestra que todos estos dioses van a ser juzgados por el Dios de Israel. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué dice el Corán, dónde van los muertos. Entonces, el islamismo tiene un libro sagrado que es el Corán. Y está muy de moda el Corán. Y hay mucha gente que está saliendo del cristianismo. Sí, Corán. Hay mucha gente que está saliendo del cristianismo, del catolicismo, para convertirse al islamismo, y ahora no leen ni la Biblia ni la Torá, y no les interesa sino el Corán. Y las mujeres ahora están utilizando el yihad, creo que se llama, o bueno, se me olvida el nombre correcto el manto y todas esas cosas, y sus costumbres ahora son islámicas y un poco de cosas, pero es delicadísimo. Y vamos a ver, ¿por qué el islamismo? Porque tienen un Dios que se llama Alá. Y Alá no es el Dios de la Biblia. No. Alá es el Dios de los musulmanes. El islamismo y los musulmanes es el mismo la misma cosa. Musulmanes. Los musulmanes fueron los que por muchos años los Estados Unidos de Norteamérica y los gobiernos los denominaron terroristas. Son los famosos terroristas. Son los que ponen todavía bombas, los que masacran, asesinan, y hoy en día están que persiguen a los cristianos por todo el mundo con la famosa yihad. Porque la orden es asesinar a todos los infieles. Escuchen, no a los cristianos solamente, a los infieles. ¿Y sabe quiénes son los infieles? Los que no creen en Alá, no siguen a Alá, ni siguen el Corán. Y el Corán ordena asesinar o matarlos a todo el que no adore a Alá. ¿Ya? Entonces, no confundan y no crean que el Dios del Islam es el mismo Dios del hinduismo. Uno es Brahma y el otro es Alá. ¿Ya?
Y cuando usted va a mirar a los dioses antiguos de la antigüedad, Alá viene también de los dioses cananeos. O sea, de los dioses que habían antes de Abraham. Son de los dioses principales de lo que llamaron o denominaron ángeles caídos o vigilantes. Que los ángeles caídos o vigilantes son los dioses de la antigüedad. Que cuando vinieron y estuvieron aquí entre los humanos, se mostraron como seres superpoderosos y se hicieron adorar. ¿Ve la diferencia? Se hicieron adorar. ¿Listo? Dice que en el islamismo, dice, ojo con lo que voy a decir porque voy a comparar el islamismo con el catolicismo. ¿Vale? Y ustedes me van a decir si es igual o es similar o es parecido. ¿Cómo estás? Me gusta tu gorrito. Parece un... bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque eso que se amarra en el cabello resulta que en Argentina es una grosería. Es una palabra mal hablada. Después les cuento eso fuera de cámara. Entonces dice que el alma entra en un estado intermedio. Ojo con esto. El islamismo dice que cuando la persona muere, entra en un estado intermedio. El catolicismo no enseña que es el famoso limbo. Limbo. ¿Sí? El catolicismo enseña que la persona no va al cielo ni va al infierno, sino que queda en el limbo. O sea, en un espacio entre lo real y la materia, ¿sí? Donde la persona queda como un alma en pena prácticamente. Y por eso es que se hacen misas, a nivel católico hacen misas después de que la persona muere, ¿cierto? Para que el Señor la perdone, o si la persona murió en pecado, se sabe que es de esos más malos que Caín, si saben, la persona hace misas o paga misas para que le den el alcance de la paz y la vida eterna, ¿cierto? Entonces, el lugar intermedio es el famoso limbo que habla la Iglesia Católica. ¿Por qué lo escribí aquí el islamismo y el catolicismo? Para que usted note muchas de las doctrinas católicas de dónde fueron copiadas. Porque mucho de lo que tiene que ver el catolicismo en sus doctrinas son las mismas católicas de muchas naciones árabes, sobre todo del lado musulmán, porque no todos los árabes son musulmanes. Y el islamismo no está practicado por todas las naciones árabes. Es una religión. No crea que el islamismo o el islam es un árabe. O que todos los árabes que usted vea por ahí son del islam y usted ya le va a tener miedo. Aunque pues la gente le tiene, cuando dicen que son de tal lugar, del Medio Oriente, la gente como que, uy. No crean, es verdad, le causa a uno como cierta cosita. Y hace un año, creo, 2 años íbamos para San Antonio con mi esposa y a nosotros nos gustaba entrar en una tienda a echar gasolina. Y cuando volvimos, la tienda cambió de dueños. Y salió un hombre con un turbante y hindú, con una cara de Dios mío que, no vuelvo aquí. No, en serio, y no porque fuera mala persona, nosotros lo sabemos, pero su apariencia y la forma en que se expresó y todas esas cosas le da como cierto temor, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice. Ese lugar intermedio, el catolicismo lo llama limbo. Los musulmanes lo llaman barak. Barak. Es el lugar intermedio. Entonces, para el católico es el limbo, para los musulmanes es el barak. ¿Cierto? Y dice, que quedan así hasta el juicio final. O sea, no se van para el paraíso, no se van para el infierno, llamémoslo así. Aunque el catolicismo sí dice que algunos se van para el cielo, o normalmente le dicen, es que eso es curioso, ¿sí o no? Porque usted va a un funeral cristiano protestante, cristiano evangélico, y usted escucha al pastor diciendo, hermano, ya el hermanito, la hermanita se fue para el cielo. ¿Es así o no es así? Y el padrecito en la iglesia católica también dice así, ¿cierto? Ya oremos o recemos y se fue para el cielo y ya. Dice el hermano que aparte del limbo usan el purgatorio, ¿cierto? El purgatorio. Purgatorio. Sí. O sea, el limbo es el lugar que queda como ni allá ni acá. ¿Sí? Y el purgatorio es donde va, haga de cuenta que lo metieron en una prisión para ver si se arrepiente y luego si la gente lo logra sacar. Él no sale por sí solo.
Por eso es que en el catolicismo, y gracias por el aporte, el catolicismo hace las famosas misas después del funeral. ¿Sí? ¿Al mes es que hacen la misa? ¿O antes? No, cuando se mueren, Cuando se luego mueren, empieza. Cuando se mueren hacen su misa normal, ¿cierto? Sí, Y pero después, cuando ya los sepultan, los 9 días de lo que es como Ajá. estar orando por el muerto, La ¿verdad? novena que le La llaman. no- la novena del funeral, llamémoslo así. Si es que no sé pronunciarme bien y no quiero ofender a la familia católica con lo que estoy diciendo, pero vamos a hablar verdades. No son ánimo de ofenderlos ni nada de eso, porque son costumbres que hay que respetar, Ahí. ¿cierto? Entonces el purgatorio es en donde... Es otro tema. Ah, Es el limbo o barak, o sea, un lugar donde quedan deambulando. ¿Sí? Y por ahí a veces hemos visto personas que dicen, uy, se me apareció fulano. Se murió fulano y vino y me visitó. O he visto gente que ha dicho, no, y es que mire, hemos visto unos videos tremendos y no son inteligencia artificial. Usted sabe que la mayoría de traileros que trabajan en compañía no pueden llevar acompañantes, ¿cierto? Y tienen sus cámaras donde los vigilan. Y me vi un video, bueno, he visto muchos, como también vi un taxista en México, qué casualidad que en México se ve mucho eso, ¿no? Y llama al radiooperador al trailero y le dice, Pepito, no voy a decir nombres, usted se le olvidó que aquí la norma es que ninguno puede llevar acompañante. Y el otro iba manejando su trailer y le dice, no manches, hábleme serio, yo voy solo. No, es que usted lleva a una mujer ahí al lado. Yo no la miraba. No la ve, porque es un espíritu. estuvo como en la canción de... Ya, y un taxista que ese sí fue peor. El taxista fue peor. Ya, y ellos ahora llevan su cámara y va grabando y va hablando con una mujer que le pidió el servicio, llegó a una casa y le dijo, espérame, ya traigo el dinero. Y la mujer entró a la casa y no salía y no salía. A los 10 minutos él ya fue y golpeó, salió un hombre y le dijo, hágame el favor, vengo a cobrarle la carrera de la señora que acaba de traer. Y el hombre se quedó mirándole, ¿cómo así que acabó de traer una mujer? Que no entraba nadie. Sí, señor, mire la cámara. Y fueron a mirar la cámara, y efectivamente la cámara. Y el hombre se asusta y comienza a llorar. Es mi esposa. Pero ella murió hace como 10 años. Aún para un Y no es inteligencia artificial. ¿Y le pagó? Sí, el hombre le pagó. El hombre le pagó. A lo mejor dicen que eso para no pagar. No, pero sí le pagó. No, pero yo Es sí he tremendo. mirado, yo sí he Entonces- mirado otra que viene a pagar una manda y llegan y les ponen a la casa. Escuche esto. En el islamismo no hablan de justos ni pecadores. Hablan de fieles y hablan de infieles. En el hinduismo. Los fieles al Corán y fieles a Alá. Y los infieles son los que no creen en el Corán y no creen en Alá. Entonces, en el islamismo, o según el islamismo, o los musulmanes, todas las personas que no creemos en el Corán ni en Alá, ya estamos condenados. Que solamente los salvos son los que creen en el Corán y en Alá. ¿No es parecido a lo que dicen los testigos de Jehová? ¿Cierto? Que solamente ellos son los que son salvos y que si usted no se vuelve testigo de Jehová, usted se condena. Entonces vemos como una copia de una religión apareció en otro lado. ¿Cierto? Entonces, dice que los fieles van a entrar en un estado de paz y anticipación antes de ir al paraíso. Y que los infieles van a estar en un sitio de incomodidad como un anticipo del castigo final. Y después de un tiempo va a haber un juicio, donde dice que Alá va a resucitar a todos para ser juzgados de acuerdo al Corán. Y el Corán trae unas cláusulas que dice que si usted no mata a un infiel, usted no hereda la vida eterna. ¿Va? Y ellos persiguen a los judíos a muerte porque a los niños los entrenan desde babies a odiar al pueblo judío y a todos los cristianos, a todo el que hable sobre Yahweh o el que hable sobre Cristo. Sin entrar en más detalles, ¿no? Es tremendo. El destino final se llama Hanat. O sea, Hanat es ir al paraíso. Es esta palabra, Hanat, paraíso. Y es donde va a recibir la recompensa eterna, según los musulmanes, pero si cumple con el Corán. Después de Hanat dice, para llegar al paraíso, usted va a ser interrogado
para saber dónde lo van a enviar. Escuche esto. Según la Biblia dice que Dios lo sabe todo, nuestro Dios lo sabe todo, y ya sabe nuestras acciones, si son buenas o malas, y habla del libro de la vida. Pero allá no. Según dicen los ángeles, como que no saben quiénes fuimos nosotros y nos van a interrogar. Y si pasamos el examen, como para la ciudadanía americana, pues nos dan la ciudadanía y si no, no. Entonces no hay coherencia. Porque la escritura habla muy claro que después de la muerte ya no hay oportunidad. Su oportunidad lo tiene tantos años desde que nació aquí en este mundo. Para corregir o no corregir. Entonces, Alá es el Dios de los musulmanes y para ellos es el único y verdadero Dios. No los demás. No reconocen al Dios de Israel. Y menos a Cristo. Lo reconocen es como un profeta, no como el Hijo de Dios. ¿Cuál es el profeta de Dios? Mahoma. Sí. El Islam considera que Alá es el Dios creador y sustentador del universo, el único, el todopoderoso, y dicen que es compasivo y quien juzga en el juicio final. Y tan compasivo que en el Corán ordena matar a los que no crean en él. Mientras que la diferencia de la Biblia o de la Torá, el Dios de Israel mandó a su Hijo para que por su testimonio los que no creyeron en el Padre crean a través del Hijo y el sacrificio en la cruz del Calvario. O sea, el Dios de Israel no lo condena a usted ni lo sacrifica a usted, le da la oportunidad porque él prefirió que su propio Hijo estuviera en el sacrificio por nosotros. Pero los demás dioses usted tiene que sacrificarse. ¿Ven la diferencia? Dicen que Alá envió a Abraham, envió a Jesús y después de Jesús envió a Mahoma. O sea, ponen a Mahoma por encima de Cristo y por encima de la palabra de Cristo y los actos de Cristo. ¿Ve la diferencia? No mencionan a Moisés, ni obedecen los libros de Moisés, la ley, y no creen en Yahweh. A diferencia que la Torá muestra a un Dios fuerte, celoso, que ordena cumplimiento, pero le da la libertad para que usted elija. Usted es el que elige su camino. O sea, el ser humano, según el libro de Yahweh, se condena o se salva a sí mismo creyendo y obedeciendo. Y a nosotros no nos mandan matar a los que no crean en Yahweh ni en Cristo. Nos mandan a perdonar. El Corán ordena el ojo por ojo y el diente por diente. Y la Biblia ordena amar al prójimo como a sí mismo, a perdonar y a restituir aún al agraviado. Pero hay un versículo que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? En la Biblia. Sí, Cristo dijo, habéis oído decir, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, perdonad a vuestros enemigos y a quienes os ofenden. O sea, se oía decir ya. ¿Ya? Sí. Pero Mahoma no manda a perdonar. El Corán ordena que si usted lo encuentran robando, a usted le quitan la mano. Andan metiendo donde no debe. Si a usted lo encuentran fornicando, no le voy a decir que le quitan. Ya saben. Por una parte está bien, que no fuera tantos robones. Sí, exacto, es fuerte. Es fuerte, pero la Torá es fuerte. Fíjense que las leyes de los Estados Unidos están hechas en bases a la Torá. Por eso la justicia americana es fuerte y es rígida. Y aquí se vive bien porque la mayoría, aunque hay uno que otro país voladito, practican o cumplen con las leyes de los Estados Unidos. Porque si no fuera así, habría anarquismo. ¿Sabe qué es el anarquismo? Donde todo el mundo hace lo que se le da la regalada. Gana. ¿Qué era el Haná, amor? El Haná es el paraíso para los musulmanes. Ah, Bueno, ahora sí vamos a entrar a la Biblia porque Irán nos vino a hablar de
Oh my God, se me fue todo el tiempo ya. Las 5. Ya son las Pero ya sabemos dónde van los muertos. Bueno, ponle Bueno, cuidado. espérame. Déjame ver si la ¿Va a resto. preguntar? Déjame ver. Entonces, el Jonah, si cumples con el Corán, estarás en el paraíso, es lo que creen ellos. Sí. Ok. Estamos hablando de los musulmanes, ¿cierto? Sí. Todo esto. Ok. Para los musulmanes, su profeta es Mahoma, Mahoma. su Dios es Alá, Ajá. su Biblia es el Corán, Exacto. es donde habla del diente por diente, Ojo por ojo, por ojo, la ley del talión. la ley del talión. Ellos se llaman musulmanes, ¿cierto? Sí. Ok. Y odian a los judíos y a los cristianos. Sí. No obedecen a Moisés ni aman a Yahweh. No Ni siguen aman a Yahweh. Ok, Ni a perfecto. Cristo. Ni a Cristo. Ni a Cristo. Y queman las Biblias, queman la Torá. Y ellos son los que el mundo entero los había denominado terroristas. Pero ahora ya los Algo tremendo. Escuche esto. Voy a terminar con los musulmanes y se me fue el tiempo, pero entonces voy a leer unas citas bíblicas y el próximo domingo vamos a mirar qué dice la Torá y qué dice la Biblia, a dónde van los muertos. ¿Y cómo pasó el tiempo de rapidísimo? ¿Quién sabe a dónde Terminando irán? con los musulmanes, escuchen esto. Terminando con los musulmanes, hay una norma dentro del Corán, que reza y cita que si alguien ¿cómo se dice? Se autodestruye o se mata matando a un infiel, Ellos van a la gloria. ¿sí? Se van derechito para el Haná, Sí, ya. a la presencia de Alá. Eso O sea, se creen van al cielo. ellos. Ajá. Sí, por eso es que ellos ¿cómo es que se dice cuando se ponen bombas en ¿Terroristas? Sí, terroristas? terroristas. Sí, pero Se matan ellos Bombarderos. mismos porque están creyendo que sí, haciendo por eso es que van a usted ser ve salvos. que ellos normalmente Se cuando llaman van a atentar como contra los que- los Estados Unidos, que es a los que más atacan, a los norteamericanos, a Como los los Estados que atacaron Unidos, las Torres las Gemelas. embajadas ¿Cuál americanas, es el nombre? el pueblo de Israel, las embajadas judías, hebreas, israelitas o lo que sea, o los cristianos que los están Como asesinando. mártires, ¿verdad? Como Sí, Dios. mártires, gracias. Ellos se sacrifican por su Dios. Y hay una ley que dice que si ellos, cuando se quitan la vida, ¿sí? No por ser santos, sino por ser pecadores, cuando se quitan la vida, pero matan a alguno de los infieles, se van derechito para la gloria de Dios. Y agarran todos los vírgenes. Por eso es que usted ve tanto terrorismo en el mundo. ¿Sí? Es bárbaro. Otra cosa que dicen los musulmanes, y es muy parecido a lo que sí dice la Biblia, es que los niños cuando mueren, ¿sí? A diferencia del catolicismo, los niños, el católico dice que tiene que bautizarse apenas nazca, si no se va para el infierno, ¿cierto? No es salvo. Pero ellos dicen que el niño, por ser inocente y si muere, va derechito a la presencia de Alá. Muy parecido a lo que Cristo dijo, que de los niños es el reino de los cielos, mientras no tengan uso de conciencia, ¿no? Porque ahorita hay unos niños más malos que caen por culpa de las redes sociales y los celulares, ¿cierto? Bueno, entonces, prepárense, si quieren anoten estas citas, se las voy a escribir acá, para que se preparen para el próximo domingo. Vamos a ver, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá sobre dónde van los muertos? Y vamos a ver Génesis, si quieren anótelo, lo van leyendo en su casa, capítulo 3, verso 19, ¿qué dice la Torá? Vamos a ver Isaías 26, 19, esta ya es la Tanakh, que es el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 19, 26, verso 19, perdón. Génesis 3:19. Vamos a ver en la Tanakh, Isaías, capítulo 26, verso 19. Vamos a ver Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 18, verso 1 al 6. Ok. 1 al 6. Géminis 18. Jeremías. 1 al 6. Vamos a ver el libro de Ezequiel, capítulo 37. Yo creo que este tema se nos va a ir para unos 3 o 4 domingos. ¿Capítulo qué? 37 de Ezequiel, donde habla sobre los muertos, qué va a pasar con los muertos. Vamos a ver Lucas, capítulo 16, del verso 19 en adelante. Que ahí Cristo muestra dónde van a parar los muertos. Porque la Biblia sí lo dice, pero hay que mirar todos los versículos para que usted lo comprenda. Sí. ¿Cierto? ¿Del 19 aquí, amor?
En adelante. todo. En adelante, del 19 hasta que termine ya el capítulo. 16. Vamos a ver el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como lo conocen muchos. Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11. Verso 9 al 11. Y vamos a ver Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del verso 10 en adelante. Y ahí terminaremos mostrando. Ah, la última. Falta. Bueno, ya vimos la mismo y ya vimos esto. Ahora falta el catolicismo. Bueno, y vamos a la última, que es Primera de Corintios, capítulo 15. O sea, este tema se nos va a ir para varios domingos. Entonces los invito a que vayan leyendo, vayan estudiando, porque hoy el tiempo se me fue en la información de estas doctrinas. Pero voy a terminar de decirlo rapidito más bien. Entonces, en China, el catolicismo, ¿qué cree para dónde van los muertos? Igual, En China. cree catolicismo. Catolicismo cree que los muertos se van para el purgatorio, ¿cierto? Antes del juicio, ¿cierto? Y lo mismo, hacen misas para poder que salgan de allá los pobrecitos. Y la gente hace sacrificios y oraciones Hasta que los perdone. para que Dios los perdone y les dé otra oportunidad, ¿cierto? El catolicismo. En China, que es el dragón, dice que los muertos se van para un sitio para donde el dios Emet. Perdón, es un dios que se llama Ema, creo que es con doble M, Ema. Y dice que viaja por el reino del dios de la serpiente. Igual, donde es prácticamente como algo malo, macabro, que si se porta bien, igual. Y también creen en la reencarnación. También en China creen que ellos vuelven a reencarnar hasta que lo logren y se porten bien, y ahí sí pasan al paraíso. Entonces, lo que es el dios del dragón en China es casi parecido al dios de la India. ¿Ok? Entonces, el cristianismo protestante es lo que vamos a ver cuando entremos a ver toda la parte de la Biblia. La Torá, la Tanakh y lo que es el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, para que me entiendan. Y vamos a ver lo último. Después de todo esto, ayúdenme a investigar sobre los mayas. Porque cuando usted mira la historia de los mayas es espectacular. Nosotros estuvimos en Cozumel. Cozumel fue que estuvimos, ¿cierto? Y nos tocó un guía, un cochero que no tenía caballo, sino es eléctrico el coche. Y ese hombre sabe de historia y empecé a escucharle la lengua y a hacerle preguntas. Y hablan mucho de la historia de los mayas. Y si usted compara la historia de los mayas a nivel doctrinal o espiritual, es muy parecida a la historia bíblica. Y muestra, y no solamente los mayas, los incas y cualquier otra tribus indígenas, pareciera, no lo estoy afirmando, pareciera que el mismo Dios de allá se mostró a cada civilización y lo conocieron con otro nombre. Y luego mezclaron las doctrinas de los demás dioses, porque también tienen su Dios y tienen su Mesías. Los mayas. También. Eso es bárbaro. Solamente que nosotros pues, no sabemos nada de esto porque a nadie nos enseñó. De la ¿Listo? fortaleza. Bueno, Y tiene De la su fortaleza. calendario. y tiene su ¿Verdad? calendario y tiene su Ellos tienen la diosa de la fortaleza, ¿cierto? Los mayas. muchos otros dioses también. Como la que estaba allí. Entonces, el Sí. judaísmo, para que lo sepan, lo vamos a ver el próximo domingo. Dios los bendiga. Gracias por habernos venido. Amén. Muchas gracias, señor Bolívar. Gracias So por all these tanta chapters right here that you información. brought up a second